Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva charla, taller de AFAEA, esta vez en el marco de la Semana de la Salud de COCEFE Castilla y León. Ha venido Juan Peña, que es un fisio que colabora con nosotros desde hace bien poco. Algunos socios ya habéis conocido, otros quizás conozcáis. Está en la calle, recuérdamelo. Calle Concepción. Calle Luego Concepción. lo recordaré. El que quiera ir, como siempre, que hable con Jessica, ya le explica. Y en este caso nos va a hablar de la fisioterapia y su papel en las enfermedades crónicas, cómo puede ayudarnos. Yo creo que va a ser muy interesante. Espero que disfrutéis. Luego, cuando dejamos, si queréis interrumpir, entiendo que podéis interrumpir. Sí. Lo que sí que, por favor, avisadnos para dejarnos el micro, que lo estamos grabando, para que se oiga la pregunta, porque si no, luego no se oye la pregunta, solo se oye la respuesta y es un poco complicado para la gente que lo ve después, que no ha podido venir de la asociación o que lo vea en el canal, ¿vale? De hecho, aprovecho porque está enfocada en que participéis y que me contéis un poco vuestra experiencia con ciertas técnicas que me consta que os han hecho, y me gustaría que explicarais un poco, por si hay gente que no las ha probado, para que se lo expliquéis y luego yo aportaré mis conocimientos. Pues los dejo con Juan. Un aplauso de bienvenida, que siempre queda bien. Gracias. Todo tuyo. Pues buenas tardes. Como ya ha dicho Antonio, mi nombre es Juan Peña, soy fisioterapeuta graduado por la Universidad de Salamanca. Tengo 25 años, o sea que acabé hace relativamente poco. Y lo primero, agradecer tanto a Jessica como a Antonio la confianza a la hora de buscarme para hacer un convenio de colaboración con la asociación. Y por otra parte, a todos vosotros por sacar este ratillo un miércoles por la tarde para estar aquí metidos encima con el buen tiempo que hace. ¿Vale? Como bien ha dicho Antonio, voy a hablar sobre todo de distintas técnicas que usamos en nuestra práctica clínica diaria. Muchas de ellas, como digo, las habréis probado, entonces vamos a quizá profundizar un poquito más, y sobre todo son técnicas que yo mismo aplico en la clínica, entonces me parece interesante que veáis las técnicas que yo mismo aplico, ¿vale? Quería comenzar con una frase que me comentaron en la carrera y se me quedó bastante marcada, que viene a decir que si la medicina es la ciencia que da años a la vida, la fisioterapia es un poco la ciencia que da vida a esos años de más que nos da la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que la fisioterapia nos ayuda a nuestro día a día, a nuestra calidad de vida, intentar que sea un poquito mejor, cada día un poquito mejor. Vale, este es el índice, un poquito los temas que voy a tocar, un poco los objetivos que persigo con esta charla, ¿vale? ¿Quién soy yo? Un poco más en profundidad, ya os he dicho que estudié en Salamanca, pero pues contaros un poquito más de la formación posgrado que he cursado. Un poquito lo que viene a ser el método de intervención en fisioterapia, que muchas veces se nos olvida por cuestión de tiempo, por cuestión de lo que sea, la importancia de este método completo. Luego ya entraremos en materia con las herramientas que he decidido un poco explicar no tan en profundidad. Y por último, hablaremos en profundidad de la técnica que yo sobre todo vengo a hablaros, que es un poco diferente a la que seguramente os hayan hecho, o alguno igual sí la ha probado. Pepe ha estado pero no la ha llegado a probar. No sé si vendrá luego Gonzalo, que la ha probado, o está ahí mi tía, que sí que me gustaría que os cuente un poco lo que se siente a la hora de probarla y demás. En cuanto a los objetivos de la charla, el primero de todos es que me conozcáis, que me pongáis cara, que cuando vayáis a pedir cita a Jessica sepáis con quién la estáis pidiendo. Por otro lado, hablaremos un poco de estas técnicas, si hay alguna duda, alguna cuestión que resolver sobre ellas, lo haremos. Y luego un poco la introducción a esa última técnica que os he dicho, que es la EPM, la electrólisis percutánea musculoesquelética. Vale. Pues ¿quién es Juan Peña? Soy no siempre he tenido el pelo azul, no es algo que viniera de serie. Ahí estoy en la clínica con el ecógrafo, ¿vale? Como os he dicho, yo cursé el grado de fisioterapia en la USAL, en la Universidad de Salamanca, entre 2017 y
22 acabé. Después, una de las primeras formaciones que realicé es una técnica que le encanta a Antonio, que es la punción seca. Le apasiona. También tengo formación en pilates y control motor a través de este método. Hice un curso un poco más grande, de más créditos, de más tiempo, en terapia manual ortopédica, también en Salamanca. Todos estos los hice en Salamanca. Más adelante realicé una formación en neuromodulación y electropunción, que no se ve ahí, que luego es una de las técnicas de las que hablaremos. Y luego las dos últimas, que van muy ligadas de la mano porque la una es necesaria para la siguiente, que son la formación en ecografía musculoesquelética y la propia electrólisis percutánea musculoesquelética. A ver. Bueno, aquí es donde trabajo, nos ha comentado Tony. Yo estoy en Clínica 24 Fisioterapia. Se llama 24 porque estamos al lado del portal 24, no porque seamos Clínica 24 horas, porque me lo han preguntado alguna vez, ¿vale? Entonces, ahí estamos, al lado del Cardenal López de Mendoza, en la calle Concepción, llegando ya al final. Y bueno, estos serían un poco mis datos, pero como ya sabéis que lo tenéis que pedir a raíz de Jessica, pues ahí lo tenéis. Y vamos un poco con el método de intervención en fisioterapia. Os he contado un poquito antes, muchas veces se nos olvida esto. Esto a priori es un esquema muy sencillito, que básicamente es que cuando un paciente entra en la consulta, nosotros ya empezamos la valoración desde que os vemos entrar por la propia puerta, con el pasillo tan largo que yo tengo, ya vamos sacando información. Entonces, entre eso y luego la entrevista clínica que hacemos frente a frente, sin todavía sentarnos en la camilla, ahí nosotros sacamos un montón de información. De hecho, es fundamental. Yo hay veces que me dicen, no, pues es la primera vez que vengo al fisio y me siento a hablar contigo. Digo, ¿qué me dices? Dice, sí, directo a la camilla. No es lo ideal. Hay que saber mucha información antes de pasar a la camilla. Entonces, con esa valoración previa que hacemos, en nuestra cabeza empiezan a generarse una hipótesis. Una hipótesis. Normalmente se explica como lo más probable. Es decir, yo si veo un caballo con rayas blancas y negras, lo más probable es que sea una cebra. Puede no serlo, pero lo más probable es que lo sea. Entonces yo lo primero que voy a pensar es que es una cebra. ¿Vale? Y a partir de ahí establezco mis objetivos terapéuticos con esa persona. Y ahí ya es cuando pasamos al tratamiento. Cualquier técnica, la que se adecue al paciente en concreto. ¿Vale? Pero es súper importante que una vez hayamos tratado, ya sea en la misma sesión o en la siguiente, volvamos a valorar. Porque claro, yo puedo haber hecho lo que a mí me parecía que era lo correcto, pero cada uno somos un mundo. Entonces yo igual llego a la siguiente consulta y me decís, oye Juan, que no he mejorado o que encima lejos de mejorar estoy peor. Entonces igual esa hipótesis que yo me generé en la primera sesión es errónea y tengo que cambiarla. Y no nos tiene que dar vergüenza decir, oye, vale, pues mira, este pensamiento que yo pensaba que era el correcto no lo es. Vamos a ver si lo enfocamos de otra forma. O igual con una sesión es poco para ver si eso es así. En ese caso, pues también es mi labor como fisio comentaros, vale, tranquilo, esta primera sesión era la primera, vamos a ver con una segunda. Pero siempre es importante esa segunda valoración o reevaluación, que se llama, ¿vale? Quería dejar esto bien claro porque hay muchas veces que se nos olvida. Y vamos un poco ya con las herramientas propiamente dichas. Como ya os he dicho, aquí me gustaría que todos los que conozcáis ciertas técnicas o las hayáis experimentado en vuestras propias carnes, me levantéis la mano y expliquéis un poco lo que se siente o tal y cual, ¿vale? Las primeras son las más conocidas de la fisioterapia, que son las técnicas manuales. Por un lado tenemos el masaje terapéutico, que no es lo mismo que un masaje relajante cuando vas a darte un masaje por placer. Y depende un poco también de los objetivos que persigamos con el masaje. Podemos perseguir objetivos de activación de los tejidos, pues yo qué sé, por ejemplo, un masaje que se da a un atleta antes de una competición, o un masaje descontracturante, una persona que viene con la espalda supercargada, pues necesitará un masaje un poco más a fondo, más descontracturante.
Y luego, por otra parte, tenemos las movilizaciones pasivas. Simplemente es un segmento del cuerpo, movilizarlo a la manera que nosotros consideremos. Pueden ser movilizaciones un poco más globales o más específicas de una articulación en concreto, tal y cual. Y también entraña una dificultad, que es que el paciente se relaje. Que no sé qué pasa, que no sabemos relajarnos. Al menos mi experiencia en la clínica es que mucha gente le pides, déjame la pierna, que no me la voy a quedar, que te la voy a devolver. Y no somos capaces de relajarnos. Entonces, eso también ayuda a empezar poco a poco por unas movilizaciones y luego ya pasar a otro tipo de terapias. A ver si puedo pasar de aquí. Ahí va. No. Aquí. Vale. Luego entramos en el gran bloque del que voy a hablar, que además me ha venido al pelo porque justo este fin de semana he estado en una formación de todo este tema, que es el tema de la electroterapia. Supongo que os suena, incluso os lo habrán puesto. Ahora cuando vayamos paso por paso me lo confirmáis. A ver, ahí está. Por un lado, tenemos, bueno, antes de nada decir, no voy a ponerme aquí a daros teóricamente qué es una corriente Travert o qué es una diadinámica, qué frecuencias tiene, qué intensidad tiene. Me voy a centrar un poco en para lo que sirve y sobre todo lo que llevo comentando todo este rato. Que si lo habéis sentido, nos digáis lo que se siente y qué beneficios os ha traído o no. ¿Vale? Por un lado, en las corrientes de baja frecuencia tenemos las Travert. No sé si a alguien le suena, que se la hayan hecho. Está ya más en desuso. ¿Vale? Nadie se la han hecho, ¿verdad? Estas corrientes están pensadas sobre todo pues, tema ciática, tema cervicobraquialgia, que sería lo mismo que una ciática con esa sensación nerviosa hacia el brazo, o sea, hacia la pierna, pero en este caso hacia el brazo. Se colocan los dos polos y básicamente es meter corriente hasta que el brazo o la pierna no puede más. O sea, que está en una posición de tensión constante. Durante 5 minutos tiene que mantenerse esa tensión. Entonces son muy desagradables, por eso ya casi no se usan, ¿vale? Y luego tenemos las diadinámicas. Estas igual por la foto igual os suena más. No sé si las habéis probado. Sí. Sí, para los nervios, para el dolor. Sobre todo son para el dolor todas estas corrientes. Esa sería para un dolor un poco más tipo neural hacia la pierna o hacia el brazo. Y esta es para dolores más localizados. Aquí pues lo están aplicando en una rodilla. ¿Vale? Bueno, algo importante de estas dos corrientes es que por ser de baja frecuencia y por un poco la forma de la onda que tienen componente galvánico. ¿Qué quiere decir eso? Que queman la piel. Entonces, tienen un margen de seguridad que hay que respetar, porque si no, pues a nadie le hace gracia que te quiten los electrodos y tengas ahí una quemadura, que además los electrodos suelen ser majos. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Venga, perfecto. Por otro lado, las Kotso rusas, que seguramente tampoco las hayáis probado aquí nadie, estas ya su objetivo no es analgésico, no es quitar un dolor, sino potenciar una musculatura. Estas se usan para el trabajo de fuerza o el trabajo de potenciación, valga la redundancia, potenciarlo, ¿vale? O sea, que ese trabajo de fuerza que hacemos por nosotros mismos sea un poquito más contundente. Están en desuso completamente porque luego vamos a hablar de otra que sirve para lo mismo y son mucho menos molestas y son completamente inocuas, ¿vale? Por otro lado tenemos las interferenciales. No sé si estas seguramente os las hayan puesto en la Seguridad Social o en algún lado. Antonio, ya que me dices que sí, dime... ¿Las tienes en casa? Pero así, con parches, ¿no? Esa foto. Tal cual. El aparato no, pero aparte de la derecha de la rodilla, sí. Vale. Sí, todo esto está basado en la electroterapia, es en corrientes. Sí, son diferentes tipos de corrientes o tal y cual. Estas ya serían de media frecuencia y estas son las interferenciales, en este caso. Entonces, a ti dime. Yo tengo un aparato, un cacharro, que ya hace tiempo, sí. que es como lo estás viviendo de polvo, de que me vendan la mano en función de la lesión, de que ponen un poquito de uso.
y te deja elegir tipo de conexión y se está un tiempo Sí, que hay que cumplir. La cuestión es que cuando me lo pongo yo y eso, porque me encuentro así, no noto nada. no notas nada en el momento. En el momento no noto nada. Nada. Pues ahí algo le pasa al aparato. Porque sí que es verdad que hay ciertas corrientes que no se notan, que son infrasensoriales, pero prácticamente la mayoría algo se nota. Entonces ahí igual hay que... Digo que estoy 15 minutos y eso, pero digo... bueno, No, como que no, ¿no? Pues hombre, depende del objetivo con el que sea y depende del tipo de corriente, tienes que notarla o no. Pero ya te digo que la mayoría algo se nota. No tienen que ser desagradables, pero algo se nota. no, si no son desagradables. Básicamente digo como que no llevo nada. Como que le llevo a mi padre cuando te perdió, que me 10 minutos de programa. Como equipando Pues- media hora, digo, pues nada, se da tiempo a ver una película. Claro, y como que ni te enteras, ¿no? ¿No? Vale. Hay que saber ponerlas. Efectivamente. Luego, sí que es verdad que por lo que me cuentas, tu aparato viene ya programado, viene con sus programas. Hay otros que te dejan programarlos, pero claro, hay que saber hacerlo. De hecho, yo ya algo sabía, pero este fin de semana es cuando más he aprendido. Entonces, Antonio, Y el parche no es lo mismo ponerle donde es que 5 centímetros más arriba, 5 centímetros más abajo. efectivamente. Igual tú coges el dibujo, que el mío también viene preprogramado y te viene el dibujo Ujú, y no es lo mismo. efectivamente. Eso, de que me están poniendo mi puta idea de cómo se hacía. Claro. Pero digo, bueno, Claro. me molesta el triste, digo, vale, con el brazo, pues vamos a ver, claro. Pues eso igual hay que darle un repaso a ver cómo te lo estás poniendo y todo eso, sí. Pero eso, Consultar con un profesional siempre viene mejor. Te vas, Sí. te vas al fisio y le dices, ¿dónde vas? Y dice, aquí, aquí y aquí. Y luego te vas a casa y te lo pones. Pero yo es lo que hice, vamos. Al final, claro, hay unos rollos que no se hablará luego, que son los puntos motores y no sé qué. Que claro, que si no le cazas es como que no te lo has puesto. tiene su truco. Sí, tiene su truco. Todo tiene su truco. Todo en la vida tiene su truco. Ya que tienes el micrófono, Antonio, ¿qué notas tú con las interferenciales o con no creo que sean interferenciales lo que te pones tú, pero bueno, No ¿qué sé, notas tú con es un TENS. Es un TENS, ¿no? Hablaremos un poquito luego, pero bueno, ¿qué notas tú cuando te lo pones? Que tú ya sabes ponértelo. Calambricos. Calambricos. Sí. Desagradables, agradables. Depende. Depende de cuántas veces le des al botón de más. ¿Cómo? Depende cuántas veces le des al botón de más. Claro, vale. Y Bien. depende si has encontrado el punto motor bien o no. ¿Sabes? Vale. Porque si le has puesto un poco más arriba, es lo que dice él, esto no hace nada. Y si lo pones en su sitio y das 4 veces al más, Ya no quieres... hace el músculo chonk y se queda en chonk. Se pone eso así Se pone y- eso así. Vale. Efectivamente, eso es más típico del TENS o del EMS o tal. Las interferenciales en concreto, lo que se suele notar, como veis ahí, hay 4 parches en forma circular, se nota como que la corriente se va moviendo alrededor de toda la articulación. Esto está pensado pues, para dolores más profundos, más a nivel articular, a nivel profundo del tejido. Son las que se ha demostrado que mejor funcionan para ese tipo de dolores. Por otro lado, tenemos las de alta frecuencia, los famosos ultrasonidos. ¿Os lo han hecho a todos los ultrasonidos? ¿Veis ahí esa foto? ¿Os los han dado? ¿A ti también? ¿A ti no? Ah, vale. ¿Qué notáis? ¿Qué notáis aparte del masajito que dan con el cabezal? Yo nunca he notado nada, ¿eh? ¿Nunca has notado nada? No, más que el calor que decís. Un poquito de calor, ¿no? Sí. Vale. Eso es lo más típico, notar un poquito de calor. De hecho, hay mucha gente que los critica muchísimo de que no valen para nada, de que no sé qué. Tienen evidencia de que funcionan. De hecho, si alguna vez os lo ponen por lo que sea la fisio la llaman, se distrae y deja el electrodo pegado al cuerpo, quema. O sea, quema. De hecho, no es un láser. De hecho, esto es diferente. Esto son unas piedritas que generan unas ondas sonoras y eso es lo que, en contacto con el cuerpo, genera que las células, los tejidos del cuerpo entren en esa vibración también y aumente el calor. En este caso se ha demostrado que va muy bien para tendones. Para cosas de tendones va muy bien porque el metabolismo del tendón le acelera y le mejora. ¿Vale? Pero eso...
charla. Yo le tengo y digo... Vale. ¿También tienes un ultrasonidos? Es que no sé si el que he dicho, no sé si el ultrasonido es eléctrico o es... ¿Qué te pones? ¿Unos parches? O es un placebo de puta madre. Mucha gente decía que el ultrasonido era placebo. De hecho, hay un estudio muy interesante en el que cogen a dos grupos y a un grupo se lo dan enchufado y al otro apagado. Entonces, claro, el problema de los estudios es que en ciencias de la salud es muy complicado estudiar. O sea, cada uno somos diferentes y hay que hacer las cosas exactamente igual, es complicado. Entonces, ese es uno de los estudios con el que más critican esta técnica. ¿Vale? Pero bueno, básicamente eso, ¿qué notamos? Un poco de calor. No se tiene que notar mucho más, ¿vale? Y luego esta otra de este lado, la terapia combinada que se llama, me ha parecido muy curiosa porque yo hasta este fin de semana no sabía que existía. Entonces, no sé si algunos lo han hecho. Pero básicamente es coger un electrodo de alguna de las técnicas anteriores que hemos mencionado, sobre todo el de las interferenciales es el que mejor funciona, y se coloca fijo. Y luego con el cabezal del ultrasonido se va moviendo el ultrasonido por la zona del músculo. Y nos vale, por un lado, como diagnóstico, si hay algún punto, alguna contractura que no somos capaces de encontrar con las manos, de que nos está generando dolor, en este caso en la rodilla, y no la encontramos, es súper curioso porque pasando el ultrasonido, de repente, si la encuentras, el músculo se pone, como decía Tony antes, a tope, se pone súper tenso. De hecho, yo lo probé en el curso y es una pasada, me sorprendió bastante. Y entonces, una vez le tienes, cambias los parámetros, incluso puedes tratarlo con esta propia técnica. Me pareció muy interesante también. A ver. Aquí entramos en los TENS. Estos son los más famosos, son los más usados porque son los más cómodos por su transportabilidad, podríamos decir. Son los más económicos. De todos los aparatejos que hemos hablado antes, son unos aparatos del orden de esta estantería bastante majos y que cuestan un dinero. Estos también les hay que cuestan un dinero, pero son más asequibles. De hecho, he puesto aquí estos tres, que estos tres son los que yo tengo. El de la izquierda me lo compré yo para tener a mí en casa. No sé si me costó 45 euros. El del medio ya son tres gamas diferentes, están en torno a los 350, 500 euros. Y este último, que es el que he traído aquí, este último cuesta 700 euros, ¿vale? El primero solo tiene para 2 canales, es decir, solo puedes poner 4 electrodos. El del medio puedes poner hasta 8 y este último te permite hasta 12. Entonces, todo eso influye a la hora del precio, tal y cual. Y dentro de lo que cabe, los tres, ya habéis visto, son bastante... se pueden llevar, son transportables, si esa palabra existe. ¿Qué conseguimos con esto? Analgesia, es decir, disminuir el dolor, ¿vale? Igual que en todas las corrientes anteriores, un poco dependiendo de los objetivos que tengamos, del tejido, del tiempo que queramos que nos dure esa analgesia, pues tendremos que tocar los parámetros para una cosa u otra. Por ejemplo, dos casos completamente opuestos. Un paciente que viene con un dolor muy grande de hombro, que casi no te permite ni tocarle, del dolor que tiene, pues se puede poner unos parámetros para que ese dolor disminuya, se lo ponemos durante 10 minutos, que ese dolor nos disminuya y nos permita manipular. O por el contrario, una persona que viene con dolor que de hace 6 años, 6, 10 años, pues hombre, se puede poner también otra técnica diferente, otros parámetros diferentes, para ese dolor intentar que disminuya, ¿vale? Siempre y cuando teniendo en cuenta que esto al final no resuelve el problema. Esto no resuelve el problema, esto nos va a quitar el dolor, es como tomarse un ibuprofeno. Luego habría que ir al origen del problema, ver dónde está y tratar ese origen del problema. Hay aparatos como estos, si os fijáis es la misma foto de antes, que tienen las dos opciones. Estos son los EMS, son electroestimuladores.
Yo algo sabía, algo conocía, pero este fin de semana en el curso la verdad es que me ha dejado la chica que nos dio el curso impresionante. Un poco igual que os he comentado, si os acordáis de las corrientes rusas que he mencionado por ahí antes, sirven para dar un apoyo a la hora de muscular, a la hora de ganar fuerza, de ganar potencia, de ganar masa muscular. Es una opción interesante. Ahora, cosa importante, esto no sustituye a una sesión de gimnasio, ¿vale? Lamentablemente, todavía eso no existe. De hecho, en el curso, una de las cosas que nos comentó esta chica es que se pusieron de moda unos chalecos que te los ponías y básicamente lo que hacían era estimularte toda la musculatura que esos chalecos abarcaban. ¿Cuál es el problema? Dice, yo le preguntaba al comercial que vino a comprármelo que qué frecuencia tenían, que qué amplitud, que qué tal. El comercial no tenía ni idea. A él le habían dicho, toma, sal a vender esto. ¿Qué ha pasado? Que ha habido muertes por esos chalecos. Las menos son ínfimas, pero han pasado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estimulamos con estos aparatejos el músculo, para empezar, no podemos tratar más de 2 o 3 grupos musculares en una misma sesión. ¿Por qué? Porque meter esta corriente estimulamos el 100% de las fibras de un músculo, algo que nosotros en nuestro día a día no hacemos. Yo ahora mismo puedo estar de pie porque mis fibras musculares están alternándose, no están trabajando todas las fibras de todos los músculos que me están manteniendo de pie durante todo el rato porque me fatigaría, me cansaría. Dime. Yo en concreto lo llevo puesto. ¿Ahora mismo? Tengo un estimulador. ¿Pero ¿con qué objetivo? Tengo el estimulador espinal. Espinal. Sí. Mira, Me pone la seguridad. esto no lo... El mando para dar más o menos intensidad. Ajá. Y tengo 2 electrodos colocados 2. en la espalda. Esto no lo conocía yo. Vale. Pues lo tienes hace mucho. Con ello colocado. ¿Y sí que has notado cambio de tenerlo a no tenerlo? Yo si no lo pongo, lo echo en falta. Sí, lo echas en falta. ¿Qué lo tienes? No tiene medicación, No. pero te estimula el dolor. Si no es dolor muy fuerte, te ayuda. no lo sientes prácticamente. Si son muy fuertes, pues hombre. Vale. Y si le das mucha intensidad al mando, pues te puede tirar al suelo. Te puede dejar en el suelo. Sí. Es un poco eso, porque a nosotros, o sea, cuando esta corriente pasa por los músculos, se generan unas sustancias que son muy parecidas a las que segrega el corazón cuando nos da un infarto. O sea, son muy similares. De hecho, en gente que se somete a estos tratamientos y se pasan de musculatura, esas sustancias son tan altas que si por lo que sea en los días posteriores les hacen un análisis de sangre, les llaman asustados de que vaya a urgencias ya mismo porque le está dando un infarto, cuando es mentira, ¿vale? Pero fijaos hasta qué nivel hay que tener cuidado con esto. Entonces, todas esas cosas que nos venden de que vas a tener tableta desde casa sin moverte, que lo hay también, lo venden ahí, que tiene la forma de la tableta y te lo pones aquí y desde el sofá con una cerveza vas a tener tableta, pues no existe. El día que exista, yo seré el primero en comprarme uno. Pero de momento... ¿Eh? Me muevo, porque me muevo. Juego baloncesto, voy al gimnasio. Ahora voy a empezar a usar esto también. Ahora que lo he aprendido, voy a empezar a usarlo, pero a usarlo bien. Yo voy al gimnasio y no me noto mañana. Algo también de culpa tiene mi madre, que está ahí atrás. La genética ayuda también. Quería mencionar también una técnica que no es exclusiva de la fisioterapia, también se utiliza en centros de estética. Yo alguna vez me han regalado alguna sesión y tal, en centros de estética, que es la presoterapia. No sé si por ahí he visto que igual la habíais probado. ¿Sí la habéis probado? ¿Por aquí? ¿Que tú también la tienes en casa? Tienes que decirme qué descuentos te hacen, porque yo también los quiero. No, pero solo de pie. Vale, ¿quién más la había probado? Que Antonio ya ha hablado mucho. Una cosa, Antonio, ya que esté yo bajo de... ¿También lo tienes?
¿Y qué notas cuando te la pones? Bueno, es que prácticamente no he notado mucha diferencia, ¿no? No, hombre, notas la presión que hace Bueno, eso el sí. aire entrando. Sí, la presión que te hace, sí, Ujú. eso sí. Para quien no sepa lo que es o no lo haya probado, estos son unas botas que se ponen, incluso hay veces que te cogen hasta parte del abdomen y de la espalda, y básicamente por esos tubitos que veis ahí, lo que hacen es meter aire. Lo controla un ordenador, la interfaz, y va metiendo aire, de forma que a la hora de piernas muy hinchadas, piernas cansadas, piernas fatigadas incluso, pues básicamente lo que hace es dar una especie de masaje. Se puede poner con el objetivo de drenar algún edema, de drenar problemas vasculares o tal, o meramente relajante o incluso estético. Ya os digo que esto es algo que se usa en centros de estética, se usa con bastante frecuencia. Tu hija va a hacérselo. ¿Y qué te dice? Y sale como más liberada, más tranquila. Sale más, ¿cómo es la palabra? No me sale ahora. Más ligera. Sale más ligera. Básicamente. Sí, esto no sustituye un masaje dado por 2 manos. ¿Cuál es el problema? El tiempo. Hay muchas de estas técnicas, muchas técnicas de las que hemos hablado, que por cuestión de tiempo se prefiere usar esas antes que otras. Efectivamente. Esto no sustituye, igual que el estimulador de antes no sustituye a una sesión de gimnasio. No se puede. Sí, yo de hecho esta no la tenemos, pero me parecía interesante que sepáis que existe y que está ahí. Y antes de pasar a la siguiente, que yo personalmente, con mi compañero y con un montón de compañeros de clase y tal, apoyados por la evidencia científica, es la técnica más importante que tenemos a día de hoy, ya no solo desde la fisioterapia, sino desde la medicina o otras técnicas de la salud. Y no os voy a decir yo por qué, os lo va a decir un doctor, porque muchas veces como que la figura del doctor es más importante. Entonces justo hoy he visto un vídeo que lo he incluido en el último momento y me ha parecido interesante. Entonces os lo va a contar él, yo no os lo voy a contar. A ver si funciona. Le he dado antes y sí que ha funcionado. Tratamiento de todos es el mejor analgésico y antiinflamatorio. Previene y trata patologías articulares como dolores de rodilla, de cadera, de hombro, de codo, de muñeca, de tobillo. Además, previene y trata la gran mayoría de los dolores de columna. Es también un medicamento que disminuye la incidencia de demencias como el Alzheimer y además disminuye la tensión arterial, disminuye el colesterol y disminuye las principales causas de mortalidad a nivel global, como son el cáncer o el riesgo de sufrir un infarto. Además, mejora la inmunidad, vamos a estar menos enfermos y genera unas endorfinas que nos van a hacer estar bien y ser felices. Y lo más importante, nos va a hacer tener una mejor calidad de vida. Parece increíble, ¿verdad? Pues además, según donde se tome este medicamento, en la gran mayoría de las ocasiones puede ser gratis. Suena maravilloso, ¿no? Suena increíble. ¿Nadie sabe qué medicamento es? ¿De qué medicamento se trata? ¿No os podéis hacer la idea? Paracetamol, no. Es gratis, el paracetamol te cobran por él. Aunque vayas con receta, algo te cobran. La risa es buena opción también, no está mal. Pero a mí no. Este para todos, para todo el que quieras gratis. El deporte. Lo único menos bueno de este medicamento es que el efecto no es... Esto es importante también. Que sea supervisado. Este medicamento del que os hablo, que solo tiene cosas positivas y que es sin duda el mejor medicamento de todos, es el trabajo de fuerza. El deporte. El deporte, ¿vale? Podéis hacer de fuerza, podéis hacer... quieto, parado. Podéis hacerlo, llamarlo como queráis, pero el cuerpo está hecho para moverse. El cuerpo necesita ejercicio, necesita movimiento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que me gusta mucho. Y además, mira, con esa imagen de la asociación. Un dolor de espalda, que me duele mucho la espalda, y voy al médico y me dan ibuprofeno y 2 semanas de quedarme en el sofá tranquilo.
Cuando pasan esas 2 semanas, ¿qué ha pasado? Que la musculatura de mi espalda se ha debilitado. Llevas 2 semanas sin prácticamente moverte, del sofá a la cama, de la cama al sofá. Entonces, en el momento en el que tú vas a empezar a moverte, con esa musculatura débil, te duele más la espalda. Entonces, volvemos a empezar el círculo vicioso. La única forma de romper ese círculo vicioso es moverse. O sea, cada vez es más clara la evidencia. De hecho, por eso os decía, es una de las técnicas, si se puede llamar técnica, que a nivel estudios, a nivel científico, más evidencia tiene con mucha diferencia, con muchísima diferencia. Además, algo importante es que los músculos también se ha demostrado que son órganos endocrinos, es decir, intervienen en muchos procesos del organismo, a nivel hormonal, a nivel del metabolismo. Entonces, tener unos músculos activados y que estén en constante movimiento va a hacer que, como decía el doctor, segregar hormonas de la felicidad, dormir mejor, dormimos mejor, y es que un montón de beneficios más que ahora pues no me salen, pero un montón. Dime. Perdón por el café. A ver, pregúntame. Vamos por eso, me refiero que también al mismo tiempo es como una especie de droga los ejercicios. En mucha gente. Porque yo cuando no voy al gimnasio, como que me noto un plus de tranquilidad, de al tener tantos beneficios para el organismo, tú en el momento que si llevas una rutina, la rompes, tu cuerpo lo echa de menos. ¿Eh? Lo ideal por eso es buscar siempre unos ratillos a la semana, al día, al mes, para hacer esa actividad. Sí, es una droga, pero ya has visto que es buena. ¿Vale? Pero sí, tienes toda la razón. De hecho, yo casi se me sale el hombro jugando a baloncesto y pues busqué unos ejercicios para hacer y tal y cual. Había temporadas que por lo que sea no podía hacerlos porque no tenía tiempo o lo que sea y lo notaba. Y es que se nota. Y se nota. 2 días se notan. Entonces, si con todo esto no consigo que vayáis al Sportia que os machaquen, yo no sé qué más os puedo decir. En el Altafit también me vale. Digo el Sportia porque es donde hacen los talleres de la asociación. Y luego, deporte es cualquier tipo de actividad. ¿Te gusta andar? Anda. ¿Te gusta correr? Corre. ¿Te gusta ir en bici? Vete en bici. Nadar. Cualquier cosa que sea movimiento para el cuerpo, lo vais a notar y va a estar bien. ¿Cuál, perdón? Que hablando de musculatura, esencialmente, y lo que había dicho el médico era ejercicios de musculación. Sí, él acaba con el entrenamiento de fuerza, pero eso se puede extrapolar a un montón de ejercicios más. O sea, él se centra en el de fuerza. El de fuerza es fundamental. Pensad que la fuerza es la que nos hace poder movernos, poder mover cosas. Entonces, esa es la más básica de las fuerzas. Pero el objetivo que quiero que entendáis con esto es que es necesario moverse. Obviamente, si puede ser supervisado, hay veces que mejor, porque está el típico corredor de domingos que a nosotros nos viene muy bien para nuestro trabajo, pero su salud no es lo ideal. Que sale y se pega 10 kilómetros una vez a la semana. Y de repente está 2 meses sin correr y cuando vuelve a empezar a correr, vuelve a correr 10 kilómetros. Entonces ahí lo más probable es que levante el teléfono para llamarnos. Y perdón si te molesto, pero es que de sanitario a sanitario me fue muy difícil. ¿Qué me vas a contar? Los que han venido a consulta como Pepe saben que no callo en consulta. Entonces aquí, pues tampoco. Y vamos a hablar un poquito del sueño de Antonio. ¿Vale? La punción seca. Es algo que se ha puesto también bastante de moda en los últimos años. Hablábamos este fin de semana también de ese perfil de fisioterapeuta que sale ahora de la carrera que no quiere tocar a sus pacientes, que solo hace técnicas de estas. Ni tanto ni tan calvo. ¿Vale? Que buscar un equilibrio en estas técnicas pueden ayudar a muchos pacientes, pero tampoco son para todo el mundo. De hecho, tienen sus contraindicaciones y hay que tener su cuidado a la hora de no pues ir clavando agujas a todo el mundo. ¿Vale?
De hecho, la mayor contraindicación es que el paciente entre por la clínica y te diga, a mí no me pinchas. Pues a ti no te pincho. Es que es así, es que si te pincho vas a estar peor. Claro, es que Antonio ve esto y ya le están dando escalofríos. Punción seca. Mira, me alegra que me lo preguntes. La diferencia punción seca y acupuntura. Las agujas son las mismas. Son unas agujas súper finas, súper finas. La cuestión está en la mano, no la aguja. El problema es la aguja, o sea, la mano, no la aguja. Pero la acupuntura, tú que cuando la haces, ¿qué haces? Pinchas puntos de energía. Me pisa. Ah, te la hacen, vale. Ah, vale, te he entendido como que la hacías tú. Yo soy un erótico que me viene de puta madre. Ah, te viene bien. Que me haga daño. Pues eso, la punción seca para gente como tú es increíble. Pero luego aparte para otro tipo de población también va muy bien. Pero las diferencias punción seca y acupuntura básicamente es el objetivo con el que se hace. La punción seca, nosotros vamos a donde está el problema, donde el músculo está que no suelta, que está ahí contracturado a tope. La punción seca, o sea, la acupuntura, perdón, yo he visto técnicas de acupuntura que pinchan en la cabeza o en el ojo incluso, o sea, he visto alguna cosa un poco... A quien le vaya bien y le funcione, que siga haciéndoselo, solo faltaría. Pero que son técnicas diferentes. ¿Cuál? No sé yo. Mira que me gustan, pero hay cosas que... ¿Vale? Entonces, ¿por qué funciona la punción seca? ¿Por qué funciona? Porque en ese músculo que está hipertónico, que no termina de relajarse, lo que la ciencia, la hipótesis que tiene la ciencia y que más aceptada está a nivel práctico también, es que ahí hay un fallo entre los pequeños nervios que llegan a las pequeñas fibras del músculo. Ahí hay un fallo que hace que el nervio no pare de estimular esa fibra muscular. Básicamente con la aguja, ¿qué hacemos? Romper esa conexión que está mal. Se rompe, de ahí esas famosas fasciculaciones o espasmos que son tan divertidos, ¿vale? Que se te mueve todo. Y precisamente esas contracciones tan fuertes son las que luego al día siguiente pueden dejar esa pequeña sensación de agujetas, ¿vale? Pero es la que luego hace que luego el propio cuerpo genere una nueva conexión en esa zona, en ese punto, pero de forma ya correcta, no de esa forma errática que tenía previamente. ¿Qué es aconsejable la punción seca? Depende. Pues a mí me ha arreglado. La semana pasada me ha arreglado. Gracias a ella. Depende. No, yo te digo porque a mí, por ejemplo, médicos no me la aconsejan. Pero ¿sabes también muchas veces por qué? Por desconocimiento. Yo cuento un caso que me ha pasado, no me lo invento. Hace unos meses tuve una paciente, tenía cita, pues si hoy es miércoles, mañana jueves. De repente me llama, hoy miércoles. Oye, Juan, que tenemos cita mañana. Digo, sí. Digo, ¿qué ha pasado? Dice que no, anúlamela. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que he estado hoy en mi médico de cabecera y me ha dicho que eso que me haces tú con las agujas, que no sabe lo que es y que me está haciendo mal, que me lo dejes de hacer. Me quedé yo helado. Digo, eso te ha dicho el médico. Digo, bueno, vale, la cancelamos. A la semana la tenía otra vez ahí. Porque me dijo, oye, es que a mí me estaba viniendo bien. Dice, sigue haciéndomelo. Entonces, a mí, dime. El otro día le pregunté yo al fisio de Lubu que si ellos no pinchaban, Sí. no hacían electrolisis, punción seca. Dice, no, nosotros no nos dejan. En todo caso, lo tendría que hacer el médico. Efectivamente. Pero es que luego hay médicos como este que te cuento que es que no sabe lo que es la punción seca. Claro. Yo no tengo ningún problema en que me llame y se lo explico. Igual que luego hablaremos de la electrólisis, que es algo todavía más desconocido. O sea, la punción seca, quieras que no, ya está bastante instaurada, y aún así hay gente que no la conoce. Entonces, luego lo de la electrólisis, que me vas a venir muy bien tú para que lo expliques, lo que se siente, lo conocen menos todavía. Si no te gusta Entonces, la electrolisis. no, si no me deja clavarle una aguja como para dejarme hacerle la electrólisis, Antonio. Perdona, no, Dime. te digo yo que ellos no son partidarios ni de la punción seca ni de la acupuntura. Todo lo que sea agujas no... Pero ¿y por qué?
Pues es que no lo sé, porque yo ando con un problema de una ciática. No sé si es ciática, es lumbago, que... Y yo les he comentado, digo, ¿y por qué no una punción seca? Que yo he oído hablar de ella y me dicen que es que ellos no son partidarios de eso. Mira, pues por ejemplo, en tu caso en concreto, me dices que es una ciática, que no sabes si es una ciática. Por hablar, yo sin verte ni absolutamente nada. Si esa ciática está causada porque el ciático pasa por un montón de músculos, si uno de esos músculos está así y aplasta el nervio y es lo que a ti te genera esa ciática, ¿por qué no va a estar indicada ahí la punción seca? Para relajar ese músculo. Ahora, tu ciática es de carácter discogénico, que es que una hernia discal te está apretando el nervio. Yo ya puedo ser el mejor del mundo en punción seca, que esa ciática no te la voy a quitar. Entonces, como todas las técnicas, bien aplicadas, ¿por qué no? Ahora, lo que hablábamos antes de esos fisios que no tocan a nadie, que pinchan a todo el mundo. Un término medio. Hay que usar esta. Eso es la mayor herramienta que tenemos los profesionales de la salud, y en este caso los fisios, es la cabeza. O sea, tú si haces lo que hablábamos en la primera diapositiva, un buen razonamiento, lo más probable es que el tratamiento sea satisfactorio. ¿Que me puedo equivocar? Y me habré equivocado y no tengo ningún problema en admitirlo. Pero a priori yo intento que mi razonamiento sea lo más adecuado para la persona posible. Obviamente me puedo equivocar y obviamente ahí puede haber cosas que no haya tenido en cuenta, puede haber muchos factores. Pero todas las técnicas, incluida la punción seca, que parece que le tenemos tremendo horror, no le hagáis caso a Antonio. Antonio como que no le miréis. Es molesta, pero joder, tiene su evidencia de que funciona. Yo mismo con mi compañero de clínica, cuando me duele la espalda, que estamos cargados por lo que sea, la frase es, a ver cuándo me pinchas, no es a ver cuándo me tratas, es a ver cuándo me pinchas. Y nos pinchamos toda la espalda. Eso a un paciente no se lo hacemos porque no vuelve. Pero entre nosotros nos pinchamos todo lo que haga falta, al día siguiente te acuerdas de hasta su mascota, pero a los 2 días estás mejor. Es que estoy acostumbrado con mis amigos fisios a hablar así. Entonces ya me he soltado y ya la hemos liado. ¿Alguna otra cuestión sobre la punción seca? De momento nada más, ¿no? Pues de la punción seca, unida a una técnica de ecografía, sería la punción seca ecoguiada. Es como un paso más. ¿Por qué? Porque la ecografía, lo de la derecha sería una imagen ecográfica. Fijaos ahí para ver algo. Tiene su dificultad, tiene su curva de aprendizaje, pero nos permite, si cabe, todavía hacer la punción seca de una forma más segura. Porque en todo momento sabemos dónde está la punta de la aguja, qué estamos pinchando y qué no. Entonces, en zonas muy concretas, por ejemplo en tórax, hay problemas en los músculos que están entre costilla y costilla, que son unos músculos así de largos y así de anchos. Pues si esa persona está respirando mal por ese músculo, me merece la pena pincharlo. Pero claro, si me paso esto, igual pincho un pulmón. Y es así, puede pasar. Pues con la ecografía, bien hecho, con una buena praxis, es muy difícil que pase. Muy, muy, muy difícil. O sea, hay que hacer las cosas tremendamente mal para que eso llegue a pasar. Entonces, si la punción seca sin ecoguiar, ya en ciertos músculos, teniendo claras ciertas cosas que te enseñan, o sea, todo esto requiere una formación primero, cualquiera no puede ponerse a pinchar. Ya son seguras de por sí, pues con la ecografía le aporta ese plus de seguridad a la técnica y de especificidad. Porque claro, yo a la hora de palpar puedo tener más desarrollado que otra persona, pero hay estudios que dicen que los fisios palpando no somos dioses, se nos escapan un montón de cosas. Sin embargo, con la ecografía tú ves lo que hay y lo ves además en tiempo real. O sea, ves exactamente lo que quieres pinchar y entonces si tienes clara la anatomía y la ecografía, sabes dónde llegar con la aguja y pinchar lo que de verdad te está interesando a ti. Entonces es un plus muy, muy interesante y que cada vez más gente demanda. Mucha gente te llama, pero ¿hacéis ecografía? Pero si me pinchas, ¿me vas a usar la ecografía?
porque también es un poco que se ha puesto de moda, pero te da ese plus de seguridad, ¿vale? De hecho, este es el caso que os decía antes. Estas son las dos costillas y tú quieres pinchar aquí, pero es que si pinchas aquí ya estás pinchando pulmón. Entonces hay que tener cuidado. Y otro plus más todavía. Antonio se quiere ir ahora mismo. Sería, Ah, no, ya. La punción seca ecoguiada, sabiendo exactamente dónde colocamos las agujas, más unida a una corriente TENS de las que hemos hablado antes, de carácter analgésico. Pues esto es interesante en ciertos problemas, en ciertos casos. En este caso, este abordaje que hacen aquí sería interesante en un esguince de tobillo. Un esguince de tobillo que los nervios de esa parte baja de la pierna puedan estar afectados o pueda haber mucho dolor, pues a veces es interesante que esa aplicación por parches, que es la más típica, pues al final pierdes algo de corriente entre piel, tejido celular subcutáneo, la grasa, tal cual. Al final tú la corriente que metes no llega toda al tejido diana. Sin embargo, con las agujas tú sabes que estás en ese nervio, en esa estructura, en ese problema que quieres corregir, y sabes que toda la intensidad de corriente o toda la intensidad de la corriente que estás poniendo en el aparato va a llegar al tejido diana, en este caso. Dime. ¿Para la artritis? Depende. Depende de lo cerca que estés, depende la medicación que estés tomando, depende. Ahí sí que sería más interesante con parches, porque también hay que valorar efectividad, seguridad. O sea, yo te puede venir súper bien, pero si te voy a hacer mal con las agujas, no me interesa. Entonces, siempre lo que hablamos, cada caso es un mundo, no se puede generalizar de esto va bien para todo el mundo, no. Hay que verlo, ¿vale? Esta técnica me la ha hecho un acupuntor. Acupuntor también se puede. Es un sí. Lo que pasa es que ahora ya se ha combinado y no lo Sí. Y a mí esa técnica me iba a hacer. ¿A que sí? Va bastante bien. ¿Y así con cables o con un aparatito? Con cables también. Es que es muy típico también un aparatito como un lapicero, que le tengo ahí también. También sirve. Porque a nivel fisiológico, a nivel del tejido, consigues unos cambios que son beneficiosos. O sea, va muy bien. De hecho, en una de las formaciones que hicimos te hacen una prueba de fuerza de un nervio, luego te ponen la neuromodulación o el TENS o lo que sea durante 10-15 minutos, te vuelven a hacer la prueba y, ostras, la diferencia de fuerza es maja. Y la hicimos lo de la fuerza porque es lo más visible, lo más vistoso, pero a nivel de dolor, va muy bien. Yo la hago prácticamente todos los días, no hay día que no haga esto a alguien, es raro. Y de momento nos está yendo muy bien, por eso seguimos apostando por estas técnicas. Si de repente un día la gente deja de responder bien, pues tendríamos que cambiar, porque el negocio si no se nos va al traste. Para las agujetas habría alguna técnica para quitarlas. Sí, El tema de las agujetas también es otro tema que son teorías, todo. Pero la teoría más aceptada es que lo que pasa en el músculo es que hay microroturas. Tú cuando haces muchas pesas, ahí en tu músculo se están rompiendo fibras musculares a nivel microscópico, o sea, no se ve. Tú con el ecógrafo no eres capaz de ver esas roturas. Entonces eso lo que hace es que luego tu cuerpo compense esas roturas creando fibras más fuertes para que la próxima vez que hagas pesas poder levantar más peso. Entonces, ese dolor de las agujetas está asociado a esas roturitas. Esas son las teorías más aceptadas ahora mismo. ¿Cuál, perdona? A sus poderes de aguantar esto. Pues sí. Y encima, claro, cuanto más ejercicio hagas y de forma más habitual, menos agujetas irás teniendo porque tu cuerpo se habitúa, se acostumbra. Entonces, menos agujetas tienes, es por eso. Pero le subo peso y entonces vuelve a decir que no acabo de Hay que tener cuidado, si no te pases, anda. Y bueno, vamos un poco a explicar ahora la técnica un poco también a raíz de la que surgió toda esta colaboración y demás con la
la asociación, que es la electrólisis percutánea musculoesquelética. Aquí sí que voy a entrar un pelín más en profundidad, sin tampoco entrar en temas parámetros, temas de ese tema, más específicos, pero sí que la conozcáis, el por qué la hacemos y el por qué nos funciona, ¿vale? Lo primero, el nombre de la técnica, electrólisis, porque se basa en el proceso de la electrólisis. Básicamente es una corriente de las que hemos hablado antes, que os suena la palabra que mencionaba antes, galvánica. Galvánica quema porque provoca cambios a nivel de la estructura del cuerpo. Entonces, en este caso, es precisamente lo que queremos, pero de una forma mucho más aislada, mucho más localizada en la zona que me interesa, no a nivel de la piel. Y eso, o sea, un daño muy controlado. Dime. Ah, vale. Luego, percutánea, básicamente es porque se aplica a través de la piel mediante agujas. Eso viene a significar percutáneo. Músculo esquelético es que se emplea para prácticamente, ahora lo vais a ver, muchísimos tejidos a nivel muscular y esquelético, ¿vale? De hecho, aquí tenéis algunos de los tejidos que se pueden tratar con esta técnica. Por ejemplo, el músculo es, bueno, a mí cuando me explicaron o me empecé a oír de estas técnicas en la carrera, se centraban sobre todo en tendón. Es donde surgió esta técnica, donde empezaron a hacerla en tendón, porque los tendones son tejidos muy duros, muy resistentes al tratamiento, que les cuesta mucho reaccionar, no les llega muy bien la sangre, tal y cual. Entonces se dieron cuenta, no sé a quién se le ocurriría, que metiendo una aguja y metiendo una descarga súper fuerte al tendón, pues eso respondía, y respondía bien. Entonces, un poco empezó en el tema tendón. Cuando yo hice la formación esta, me sorprendió que no solo fuera tendón, sino un montonazo de estructuras más. Eso me dejó fascinado. Y que luego a nivel clínico, a nivel nuestro del día a día, nos está generando muy buenos resultados. A nivel del músculo, por ejemplo, se puede tratar una rotura muscular recién hecha. Está demostrado que con la aplicación de la corriente esa rotura del tejido regenera mejor y más rápido. Entonces, a nivel deportivo, sobre todo, tiene un interés increíble. Que tú vayas a un Real Madrid y le digas, oye, que sepas que si tienes una rotura de fibras, en vez de en 15 días te la voy a recuperar en 10. Eso es mucho dinero. En ese sentido es una técnica bastante potente. Pero luego vamos al caso contrario. En roturas de fibras yo es donde más lo he usado. En roturas de fibras antiguas, que una rotura de fibras al final es un daño en el músculo. Pues igual que tenemos cicatrices en la piel, se pueden quedar cicatrices en el músculo. Si esa cicatriz ha cicatrizado mal, ha cicatrizado normalmente un tejido más duro de lo que debería, no músculo, porque no se ha hecho bien el control después de la rotura, bla, 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 por lo que sea. Pues ese músculo, cada vez que tú vas a trabajar con ese músculo, vas a notar una tirantez, vas a notar una pesadez en ese músculo, vas a notar que algo no está bien. O sea, yo lo que más he tratado es en futbolistas, la típica rotura de fibras del isquiotibial que por un golpeo rompen, que vienen y dicen, joder, es que cada vez que golpeo pues noto ahí algo raro. No te saben decir, no es dolor, no es... que algo no está bien ahí, que con la otra pierna no les pasa. Y de hecho una prueba que hago siempre en estos pacientes es tumbado boca abajo, o sea, boca arriba, perdón, levantamos una pierna, la buena, llega hasta aquí, y levantamos la mala y llega hasta aquí. Hacemos el tratamiento, que básicamente es esa cicatriz que está mal, disolverla, la disolvemos, y vuelves a hacerlo y dices, ahí va, si ahora llego mucho más, y esa sensación ha desaparecido. Entonces, en músculo es muy interesante porque los cambios son instantáneos. Luego hay que hacer la segunda parte del tratamiento, que luego hablaremos de ella. No es una técnica que por sí sola vaya a revolucionar el mundo, hay que hacer algo después, pero la verdad es que para esas cosas nos está yendo muy bien. En ligamentos también es muy interesante.
En fascia, tema fascitis plantar, es un dolor que es horrible, que cada vez que pisas duele, no sé si alguien aquí lo ha tenido alguna vez. Sí, puede ser a varios niveles de la planta del pie, pero sí, la planta del pie tiene una... Tenemos fascia por todos lados, pero en el pie es especialmente importante porque, claro, cada vez que pisamos hay que amortiguar. Si estuviéramos apoyando todo el rato el hueso, acabaría rompiendo. Entonces, ese es un tejido muy duro, muy de colágeno, que cuando se rompe o por uso de unas botas muy duras o un mal gesto, muchos factores, se irrita. Es un dolor muy molesto y encima cuesta mucho que se pase. Porque, claro, no puedes decirle a una persona que esté sin andar no sé cuánto tiempo. Aparte que esa no es la solución. Aparte no es la solución. ¿Cuál? Que tome colágeno. Eso, mira. Pero si va creando... Justo el doctor que os he puesto el vídeo anterior, os he dicho que es que prácticamente le he metido a última hora porque no sé si lo he visto ayer o hoy. Pues a la que estaba viéndole yo antes de venir, me ha salido otro vídeo de comentado del mismo doctor. Y hablaba de eso, de las pastillitas de colágeno. Y decía que el día que se demuestre que funcionan, él será el primero en tomárselas. Pero que a día de hoy la ciencia dice que están un poco ahí en entredicho. ¿Vale? Y luego sí que os quería comentar un caso en tema nervio. En tema nervio, la aplicación no es directamente en el nervio, porque, como os podéis intuir, quemamos el nervio. Y eso nunca es buena opción. Sino que se coloca alrededor del nervio, sobre todo en problemas de... por ejemplo, en temas de compresión del nervio, por lo que sea, el más típico es el túnel carpiano, y es el caso que os quiero contar. En el túnel carpiano, tú cuando estás mucho tiempo trabajando con las manos o tal y cual, el nervio mediano, que es un nervio que va por aquí, se encarga de la sensibilidad de estos 3 deditos, pasa muy cerca de un tendón, del pulgar. Entonces, el cuerpo no es tonto. Si tú estás usando mucho ese pulgar y ese tendón está ahí rozándole al nervio, el nervio se va a proteger, va a poner una capita entre medias. ¿Qué pasa? Que si de por sí esta zona ya es una zona con poco espacio, si encima aparece ahí un tejido nuevo para proteger el nervio, ese nervio se aplasta, se irrita, no está a gusto ahí. Entonces ahí es donde empieza la famosa sensación de hormigueo de las manos, de que por las noches no encuentras una posición cómoda, pérdida de fuerza, todos los síntomas. El síndrome del túnel carpiano se llama, es a este nivel y afecta sobre todo a estos 3 dedos. Sobre todo. Hay casos, sí, hay casos más extremos. No, estos 3. Estos 3. Pues sí, entonces quizás es otro nervio, el cubital o el radial, es que hay muchos diferentes. ¿Vale? Pero vamos, en el caso del túnel carpiano solo se hace cuando la persona ya está para operar, o sea que la siguiente opción ya es operarla. Y sí, y llegó a mi clínica una chica con 22 años, la tenían que operar de las 2 manos, porque por tema genético. Le planteé, se lo expliqué, digo, mira, podemos hacer esto, tal, no sé qué, y dijo, sí, para adelante. Digo, vale, genial. Y lo hicimos. Es una de las técnicas más difíciles, porque aquí tienes que colocar la aguja justo debajo del nervio, luego irte y ponerla justo por encima, tal y cual. Pues la llamaron para operarla, la repitieron las pruebas y la dijeron que ya no estaba para operarse. De momento. Claro, ella, el problema que tiene es que ella le viene de base. Es problema genético, toda su familia está operada. Pero bueno, hemos retrasado la cirugía. Al menos en un futuro podremos volver a plantearnos repetir esto o no. ¿Cuál? ¿Cuántas veces se puede repetir? Pues ahí es lo que están ahora investigando, porque al ser nueva, saben, normalmente son 4 sesiones y se deja mínimo 4 o 5 meses para que el cuerpo se adapte al tratamiento, por así decirlo. Y ahí se podría dar una sesión o 2 de refuerzo. En su caso no hizo falta. Pero el problema es lo que hablamos de, yo qué sé, dentro de 4 años vuelves a generar ese síntoma. ¿Cuántas veces está bien hacer el tratamiento? Pues todavía no está claro.
Es algo nuevo, están investigando todavía, ¿vale? Bueno, que si bursas, quistes, se puede usar para bastantes cosas. A mí eso es algo que me sorprendió. Pero luego también tiene sus contraindicaciones, como todas las técnicas de las que hemos hablado antes. La velonefobia. ¿Alguien sabe lo que es? Miedo a algo. ¿A qué puede ser? ¿Con qué se hace esta técnica? Miedo a las agujas. A mí solo se me ha desmayado una persona. Una vez. Antonio no es eso. Antonio es que no le gusta el dolor y punto. No le gusta el dolor. Las agujas las puede ver, no se desmaya, pero duele. O sea que Ya tiene suficiente. no es por la aguja en sí. Es... Pero claro, esas agujas con las que te pinchan son casi así. Las mías son más pequeñas. Ya te convenceré un día. Igual Luego, por unas ejemplo... cuantas cervezas o tal, pues podemos hablar. Pues luego empezamos, cuando acabe esto, empezamos, me apunto yo, a ver si así me convence para que también vaya ya a funcionar. Tengo agujas en el coche. Que no te dejes engañar. Eso duele. Luego, por ejemplo, endoprótesis y osteosíntesis. Esto es absoluta en la zona de la prótesis o de la endoprótesis, porque básicamente si metemos ese corrientazo pegando con una estructura metálica o de cualquier tipo de ese, pues claro, se vuelve mucho más desagradable, incluso puede llegar a que la propia prótesis se convierta en un electrodo, entonces toda la prótesis se puede crear ahí un problema gordo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. O un superpoder como en X-Men. Sí. ¿Quieres? Lo probamos. No. Vale. Casi. Los marcapasos, lo mismo. Pues si podemos evitar que la corriente pase por el marcapasos, pues hombre, bastante mejor, ¿vale? De hecho, he traído aquí el aparato con el que lo hacemos. Normalmente este es el electrodo pasivo que se dice, este es simplemente para cerrar el circuito. Pues por ejemplo, si voy a tratar aquí, pues hombre, lo ideal es que lo agarres con esta mano para que la corriente recorra el mínima distancia del cuerpo posible, ¿vale? No tendría sentido si te voy a pinchar aquí, que estés sujetando aquí para que la corriente pase todo esto. Pues hombre, si lo podemos evitar, mucho mejor. Entonces el caso marcapasos va un poco por ahí. Cardiopatías, el embarazo lo meten en todos los fregados. Es imposible prácticamente metodológicamente hacer estudios en embarazadas. No te dan el permiso. Entonces lo meten en contraindicaciones de casi todo. Glándulas endocrinas, procesos oncológicos, pues por ser una técnica que el metabolismo lo acelera, pues claro, en un proceso oncológico lo último que queremos es que se acelere más ese proceso. Afecciones cutáneas, si hay una herida en la zona, pues claro, la corriente va a ser mayor en la punta de la aguja, pero va a pasar por toda la aguja. Entonces, si la aguja está atravesando una piel que no está protegida por la propia defensa que tiene la piel, pues podemos generar una quemadura a nivel superficial. Hay que tener cuidado. Tromoflebitis, varios... Como veis, no se puede hacer esto a todo el mundo. Y quería explicaros un poco el procedimiento, ¿vale? Nosotros cuando llegáis a la clínica, volvemos a lo de antes, historia clínica, hablamos un poco. Yo ahí ya voy pensando en que esta técnica os podría venir bien, ya me lo voy planteando. Y entonces yo os cojo y os digo, vale, vamos a ver a nivel ecográfico cómo está el asunto. Entonces cogemos la ecografía y buscamos que haya un daño evidenciable a nivel ecográfico. Que a nivel ecográfico ese tendón pues tenga una parte que esté con menos densidad de colágeno, o efectivamente ese nervio del túnel carpiano se vea esa capa fibrótica que no nos interesa y que nos está generando los síntomas. Que eso que me habéis contado, luego a nivel de ecografía sea evidenciable, exista un daño estructural. Luego ya ahí yo ya os diría, vale, efectivamente, lo que me cuentas tú y lo que yo he visto en la ecografía coincide. Entonces, la mejor forma de salir de dudas es pinchar. Yo cojo la aguja,
con su esterilización, tal, las medidas que también luego voy a explicar un poquito. Pincho en ese punto que yo he visto en la ecografía. Entonces yo necesito que a nivel verbal tú me confirmes. Ostras, ese es el dolor que yo tengo. Un poco más punzante, un poquito más agudo. Al final estamos irritando el tejido y pinchando una aguja, pero tiene que parecerse. De nada me vale a mí que me digas, no, ahí donde me estás pinchando no me duele. Saco la aguja y a otra cosa. ¿Para qué voy a estimular un tejido que por más que yo vea ahí que está mal, a ti no te está generando síntomas? Déjalo vivir, ¿vale? Y una vez tenemos esa confirmación verbal, por así decirlo, ya aplicaríamos la técnica. Yo ya coloco la otra parte del otro electrodo y aquí, básicamente, aquí dentro iría la aguja. Y yo ahí, con la confirmación del ecógrafo y con la confirmación de la aguja, daríamos la corriente, ¿vale? Más cosas. El procedimiento. Como os he dicho, es una técnica invasiva, entonces tiene que tener su asepsia, su nivel de seguridad y su nivel de limpieza y todo perfectamente estéril, sin que haya ninguna contaminación ni ningún riesgo de infección. Entonces, no me he equivocado, no se me ha colado esa foto ahí. Esto es lo que usamos nosotros para cubrir la sonda del ecógrafo, ¿vale? Es un cubresondas. ¿Qué pone ahí? Ecofunda, son fundas para el ecógrafo, ¿vale? No se me ha colado esa foto por nada, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Entonces, por un lado, se cubre la sonda del ecógrafo por si hubiera sangrado, pues para evitar que se contamine el ecógrafo. Por otro lado, lo hacemos con guantes, que los guantes no son estériles, porque no lo son. Los guantes son para protegerme yo, para que si en lo que manipulo la aguja, sin querer yo me pincho, si tenemos la mala suerte de que ese paciente tiene una hepatitis, la posibilidad de que yo me contamine de esa hepatitis sea mucho menor. O sea, para evitar la contaminación del paciente está la clorexidina, que es un flis-flis que damos a nivel de la piel, dejamos que se seque. Eso es lo que evita que el paciente se contamine. Y luego las agujas son completamente estériles, vienen en un precinto cada una individual. Pero los guantes, mucha gente dice, no son estériles. No, es que los guantes son para protegerme yo. Son para que, Dios no lo quiera, si me pincho yo con la aguja que te he pinchado yo a ti, cualquier cosa que tú puedas tener, no me pase a mí. O disminuya mucho la posibilidad de que me contamine. Entonces, una vez tenemos el concepto de asepsia, seguridad, tenemos aquí una imagen de ecografía, esto sería la aguja, ¡pum! Y aquí veis que esto está más negro, ¿vale? Entonces, aquí estaría el problema. Entonces, yo he llegado ahí con la aguja, tú me dices, ese es mi dolor, damos la corriente. ¿Qué pasa? Que la aguja brilla. ¿Brilla por qué? Porque está pasando la corriente. Y luego, además, cuando sacas la aguja, se sigue viendo esa trayectoria de la aguja. Porque en contacto, o sea, de ese proceso químico que se genera en el cuerpo, uno de los resultantes, de las cosas que suceden es que se genera gas hidrógeno y ese gas pues se queda ahí. Luego ya el cuerpo se encarga de llevárselo y tal y cual. Y es bastante importante también en el efecto analgésico de la técnica. O sea, en el momento duele, el paso de la corriente duele, el pinchazo duele, pero una vez se acaba la corriente y la aguja, se queda una sensación como de anestesia de la zona. Eso es debido también en parte a ese gas. ¿Vale? ¿Lleva anestesia? No lleva anestesia. Lo que pasa es que el proceso y la corriente generan unos cambios que te producen a ti analgesia. Eso es diferente. Nosotros medicamentos no podemos inyectar de ningún tipo. No están nuestras competencias. Eso sí que lo tendría que hacer un médico. ¿Vale? El mecanismo de acción es un poco lo que os he contado, que esa aguja lo que va a hacer es estimular el metabolismo de la zona. Se va a crear una pequeña inflamación, porque al final el cuerpo, la forma que tiene de reparar cosas es mandar sangre. Entonces, eso inflama, crea una pequeña inflamación. Entonces, siempre
intento decir que eviten algún antiinflamatorio 2 días después o tal y cual para ese pico de inflamación, ¿vale? Y luego tiene como respuestas asociadas el dolor, que es una técnica molesta. Yo siempre en el transcurso la pinto fatal para que así luego el paciente me diga, pues no ha sido para tanto. O me diga, no me la hagas porque me duele mucho. Depende mucho de la persona. Y luego una respuesta autonómica simpática. Es muy típico, joder, estoy sudando. Sí, esa corriente tiene ese efecto en el cuerpo. Estimula la sudoración. Como dice que sí. ¿Vale? Sí, pero no es por eso, es porque el sistema que se encarga de la sudoración, que es este sistema autonómico simpático, se estimula. Entonces, pues sudas. Y es lo que os he comentado, esta técnica por sí sola, sí es buena, es analgésica, bla, 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 pero, por ejemplo, el caso del músculo ese que hemos roto una cicatriz que estaba mal cicatrizada, pues ahora tenemos ahí un daño, ahora ese daño hay que tratarlo. ¿Y cómo se trata? Sobre todo, en el caso del músculo, nos vamos a la parte derecha, siempre con ejercicio. Esa cicatriz que ha estado mal en el músculo, lo más probable es que cuando se provocó esa rotura, tú al cuerpo tienes que darle información de lo que vas a hacer con esas células nuevas que está llevando el cuerpo. El cuerpo te lleva un cemento que es, como por así decirlo, genérico a cualquier tipo de lesión, y luego un poco en función de las demandas del cuerpo, pues ese tejido, o sea, ese cemento se especificará en una cosa o en otra. En el caso del músculo, necesitamos que ese cemento sea contráctil, que se pueda contraer sin ningún tipo de problema. Entonces, lleva su programa de ejercicio asociado para que efectivamente esas células tengan esa información y regeneren bien, como deben. No otra vez anárquicamente y volvamos otra vez al inicio del problema. Pero también se puede sincronizar, o sea, asociar a técnicas como las que hemos hablado antes. La neuromodulación, pues en el tema nervioso, meterle una corriente a ese nervio viene bien, porque ese nervio está mal, o sea, está dando información errónea, y igual lleva así años. Entonces, a través del paso de esa corriente, lo que hacemos es, básicamente, espabilar al nervio y decirle, venga, vuelve a trabajar como debes. Lo mismo en casos musculares. Una mano que lleva mucho tiempo esos músculos, que la electricidad a través del nervio le llega a cuentagotas, ese músculo se le ha olvidado lo que es que le metan corriente a tope. Entonces, con esa estimulación un poco le espabilamos, le damos un empujoncito más. Las microcorrientes y el alto voltaje son otro tipo de corrientes. Luego hay, en la formación que yo hice, donde me formé en toda esta técnica, describen algunos abordajes con técnicas de biorregulación, que básicamente es inyectar un medicamento. Yo eso no puedo hacerlo. Eso, en el caso hipotético y caso ideal de trabajar mano a mano con un traumatólogo, sería el traumatólogo el que lo haría. Al igual que el PRP, el plasma rico en plaquetas. Pues en tendones con una lesión muy, muy, muy gorda, pues a veces hay que meter ahí un poco de cemento aparte, una ayuda extra, para que ese tendón termine de estar bien, de cicatrizar efectivamente. Y creo que esto es todo. Si tenéis alguna duda, alguna cosa, estaré encantado de contárosla, de hablar con vosotros o de lo que queráis. Gracias. Pero has dicho que yo sí que he probado de la electrólisis. Ahora, cuéntanos. Pues nada, a mí me dolía muchísimo este dedo, la muñeca, y no había manera, era como una tendinitis crónica, un dolor horroroso, no ni rehabilitación ni nada. Para que tuvieron de él hizo la electrólisis, sí que hubo que hacerlo 4 veces, claro. Y sí, tuve una corriente bastante fuerte, doloroso, pero bueno, al final el resultado es lo que importa. O sea, la electrolisis lo que hace es calmar el dolor. No, genera un cambio a nivel estructural. O sea, a nivel estructural
Le das un plus a ese tejido como para llamar la atención del cuerpo y decir, aquí hay algo que hay que reparar. Y el cuerpo, estoy hablando, claro, tema muy vulgar, luego esto todo tiene su explicación fisiológica a nivel estructural, a nivel molecular, que carece de sentido que venga aquí y os dé yo esa chapa. Pero básicamente, y hablando un poco mal, es eso, le da un toque al cuerpo de atención de decir, oye, aquí hay algo que reparar, date prisa, y acelera ese proceso. El tema corrientes, ¿el beneficio se ve a la larga o normalmente se tiene que ver mientras te lo están dando? ¿Qué tipo de corrientes me dices? ¿Cualquiera? Paulatinamente. Yo, por mi experiencia, que me han hecho punción seca, la semana pasada me hice una punción seca porque al bajar un escalón alto, Juan, tuve que ir donde él porque después de 2 semanas en casa que no podía ni salir a la calle porque no podía andar bien, pues lo vas viendo paulatinamente. En el momento que salí de la clínica yo ya notaba un alivio. No, yo no me refiero a la No, a las corrientes. A las corrientes, A la electrolisis. a las cosas que te enseñaba en un principio. Sí, en general, ¿no? Vale. Las hay, lo que te he dicho, depende un poco el objetivo que quieras. Yo, si tú me vienes con un dolor de hombro porque se te salió hace 2 semanas y vienes con el hombro así, que no lo has movido en 2 semanas, y te voy a mover un poquito y ya te duele, pues ahí te puedo meter una corriente que igual sea un poco más incómoda a ti en el momento, esa corriente la vas a notar más porque es más agresiva, pero una vez te quite la corriente al menos me vas a dejar movilizarte un poco el brazo. Ahora, si lo que quiero es que ese efecto analgésico de que te quite el dolor te dure, yo que sé, hasta dentro de 2 días que nos vayamos a volver a ver, pues hombre, tendré que meter otro tipo de corrientes y normalmente esas corrientes se notan menos en el momento. Son menos incómodas, son más tolerables y generan un poco de analgesia un poco más a largo tiempo. Todo eso tiene sus parámetros, su explicación, pero sí, depende un poco el objetivo con el que quieras tratar al paciente. Para la enfermedad en la que estamos es muy válida. Para la enfermedad como tal, no, porque Pero para aliviar, para ciertos procesos o ciertos temas, un poco de lo que hemos hablado, de todo eso, tema tendones, tema muscular, tema ligamentos, es interesante. Para la propia enfermedad, pues no. De hecho, no sé si os habéis fijado a lo largo del discurso que yo intento que mis pacientes no tomen antiinflamatorios durante 2 días. Eso es. Entonces... suponiendo que puedan vivir. Efectivamente. Claro. El grupo de pacientes con espondilitis estarían en un grupo que nos explicaron en el curso también, que se llamaría malos respondedores. Es decir, la técnica va a ser efectiva, pero quizás en vez de esas 4 sesiones y luego en la reevaluación haría falta una de recuerdo, porque la técnica pues, pierde un poquito de efectividad básicamente por la medicación que se está tomando y que no se puede dejar de tomar. Entonces, dime. Pues yo también no tengo espondilitis. He venido aquí de Trastus, yo tengo una enfermedad diferente. Tengo esclerosis múltiple. ¿Sabría también hacer alguna cosa para ayudarme en caso de que me dé un brote? ¿Cómo? Para que... En caso de que me dé un brote, por ejemplo, que me deje sin andar, porque me ha pasado. ¿Sabrías tú tratar para, teniendo en cuenta que yo tengo esclerosis múltiple, tratarlo? con esa técnica. ¿Con alguna técnica? Con alguna técnica sí. Con esta técnica en concreto no. Esta técnica en concreto es para alteraciones a nivel estructural de la estructura. Pero con la que has dicho de paciente con una a eso voy. para que el músculo se entere de que hay vida y algo. Efectivamente, a eso voy. De hecho, yo tengo un par de pacientes con esclerosis y uno de mis deberes pendientes es informarme de este tema porque, claro, también el paciente neurológico es algo que hay mucho problema porque hay cosas que se vienen haciendo desde hace muchos años que van bien, relativamente bien, y entonces las nuevas técnicas les da como cosa probarlas. Hay pocos estudios en estas técnicas en pacientes con esclerosis, con ictus, pacientes de carácter neurológico, pero sería interesante sobre el papel. Luego hay que estudiar cada caso. Lo mismo puedes hacer. Fantástico.
Me vas a firmar algo por si acaso primero, pero... Puedes como por aquí. Pero sí, sobre el papel Ya te han usado en el mismo hospital como corregido también. también. Estás acostumbrado entonces. Claro, lo que digo, bueno. Me hacen una pregunta. Sí, dime. ¿Para las artritis es una de las fichas que es eso? ¿Para perdón? ¿Para las? Para la artritis. Arteritis. Pues desconozco. No te sé responder. No... Las infiltraciones de ozono sé que las hacen, sé que existen, pero no sé ni en qué se basan ni cuál es el razonamiento. En Francia es que van un par de pasos por delante, en muchas cosas. En muchas cosas en Francia van un par de pasos por delante. Sobre todo en tema de fisioterapia y tal, nos han pasado un poco por la derecha, por la izquierda, depende de dónde conduzcas. Entonces, yo en ese caso, esa técnica la desconozco, no te sé decir. Sí que te ha ido bien. ¿Me has dicho para las arteritis? Ah, artritis. Pues, hombre, sí que sé que las infiltraciones de ozono tienen un efecto analgésico importante, que disminuye bastante el dolor, pero es todo lo que conozco yo de esa técnica. Aparte que la tiene que hacer un médico. Es así que no, nosotros como profesionales, de momento, no podemos hacerla. Hay un debate ahí de, joder, al final esto es casi una microcirugía, exagerándolo un poco. Entonces, jolín, el tema de infiltraciones, quieras que no, sabiendo de anatomía, que fisioterapia algo sabemos, sabiendo de ecografía y con la destreza suficiente, una infiltración es casi más fácil que esto. Sobre el papel. Ahora a nivel de competencias, nivel de tal, es complicado. De momento solo puede hacerlo un médico. Todo lo que sea inyectar medicamentos o tal, médico. Y justo en esa no desconozco. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cosilla? Pepe se ha callado, ¿eh? No ha hablado en todo... Es muy raro. No ha hablado en toda la... Algo le pasará. Le he visto levantarse un poco, tal y cual, pero... De levantarnos, sí. Hay unos ha quedado cuantos ahí que nos tranquilo. levantamos de vez en cuando. Yo les invito a todos que vayan, que comprueben que sus beneficios de movilidad para nuestro organismo y que porque lo hago porque realmente se nota. Y luego también la actitud hace mucho. O sea, si uno está solo con en la cabeza, al final es una forma de evadir el dolor. Y lo tengo comprobado durante toda mi vida. Te centras en una cosa completamente diferente a la otra. Y sí, cuando paras, cuando te relajas, es cuando realmente te digo algo, estás pensando en otra cosa. Es una terapia muy buena. Que sí, que los invito a todos a probar, que esté contigo y... Gracias. Sí, que yo sí que no me beneficio, y alguno más. Y ya te digo que Ahora hablamos. Ah, eso te iba a decir, matiza. Yo no te pinché. Claro. Y ya tú ves lo que hay ahí, pero tú no vayas a pinchar. Ya, hombre, que también tengo mi ecógrafo, ¿eh? No te piensas que... Hemos visto la introducción que todo con ecógrafo ahí. A mí me ha hecho varias funciones secas y la electrolisis. Depende de la persona, eso al final depende. Yo salgo muy bien, Me alegro. Me da pena que no haya venido Gonzalo. no 100%, pero coño, se ha notado, vamos a ver, Un antes. que vayas conociendo mi cuerpo y que vayas conociendo tu Eso hace. Me da pena que no haya venido Gonzalo, que Gonzalo entró después de ti, además. Y Gonzalo ahora mismo le tengo en un tratamiento de electrólisis, que nos quedan 2 sesiones. Entonces... Ahí ya estamos. Eso es. El otro día fue la introducción. Tomamos un café primero, luego ya... Me alegro y gracias por tus palabras. Y también quiero que me lo digas.
Solo faltaría. Bueno, corta ya. Pero calla, luego hablamos. Eso, lo de la comisión, eso tengo que También por tu comisión. Córtale ya. Ha sido culpa tuya. Ha sido culpa mía, es verdad. Le he dado bola yo. Ha sido culpa mía. Bueno, chicos, pues si no hay más preguntas, acabamos aquí. Muchas gracias, Juan. Esta colabora con la asociación, como funciona como todo el resto de los servicios. Llamáis a Jessica y luego ya os gestionáis con las citas. Yo también lo he probado y también salí muy contento, sobre todo porque no toco las agujas para nada, ni para enseñármelas, es lo que yo quería. No, Al final, lo bueno es que el profesional haga lo que tú quieres, no lo que él quiere. Tienen que ser tratamientos pactados, al menos. Y bueno, que muchas gracias por venir. Nos vemos en la siguiente. Gracias.